La verdad es que hay pocos libros en el siglo XX que hayan provocado una reacción tan explosiva como Camino de Servidumbia de Friedrich Hayek. Es que, desde el mismo momento en que se publicó, partió al mundo en dos y dio comienzo a un debate que, como vamos a ver, sigue hoy más vivo que nunca. Y es que desde el primerísimo momento, la cosa fue completamente distinta a un lado y otro del Atlántico. A ver, en Estados Unidos muchos lo vieron casi como una herramienta de propaganda, ¿no? Como una oportunidad para las grandes empresas de, y cito textualmente, difundir desconfianza y temor. Pero mientras en Europa, donde el debate sobre el socialismo estaba a la orden del día, la controversia fue igual de fuerte, pero por motivos muy distintos. Bueno, y todo esto nos lleva directamente a la interpretación más famosa del libro, la que casi todo el mundo conoce. Y ojo, no solo sus críticos, también muchos de sus defensores. Es esa idea de que Hayek estaba describiendo una especie de destino, un destino inevitable. Sí, hablamos del famoso malentendido popular, lo que se conoce como la tesis de la inevitabilidad. La idea es que cualquier pasito que se dé hacia la intervención del Estado o hacia el socialismo es como poner un pie en una pendiente resbaladiza, que sí o sí te lleva directo al totalitarismo. La verdad es que es una idea muy simple, muy potente, y es la que ha marcado cómo se ha visto este libro durante décadas. Pero, a ver, la gran pregunta ¿es eso lo que Hayek defendía de verdad? Porque aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Si nos vamos a lo que escribió el propio autor, el cuento cambia por completo. De hecho, fue el mismísimo Hayek quien negó esa interpretación, y de forma muy clara además. Su libro, como él mismo dijo una y otra vez, no era ninguna profecía, era una advertencia. El objetivo no era jugar a ser adivino, sino señalar un peligro para que, precisamente, se pudiera evitar. Vale, entonces, si no hablaba de algo inevitable, ¿cuál era el argumento real de Hayek? Vamos a meternos de lleno en la lógica que hay detrás de esa advertencia. A ver, el punto crucial, lo más importante para entenderlo todo, es esto. El argumento de Hayek no es histórico, es lógico. No estaba diciendo esto es lo que va a pasar, sí o sí. Lo que decía era más bien, ojo, si se decide implementar una planificación económica totalmente centralizada, estas son las consecuencias lógicas que se van a derivar de esa decisión. Y aquí está la cadena de razonamiento que él expone. Vamos a verla paso a paso. Primero, una sociedad llega a la conclusión de que necesita una planificación económica completa, ¿vale? Segundo, un parlamento democrático con toda su diversidad de opiniones, pues resulta que es incapaz de ponerse de acuerdo en los miles y miles de detalles de un plan único, normal, ¿no? Tercero, este atasco, este bloqueo genera una frustración enorme y la gente empieza a pedir que alguien con poder pues tome las riendas y haga algo ya. Y cuarto y último paso, el poder se empieza a delegar, se aleja de las instituciones democráticas y se concentra en manos de unos pocos planificadores para sacar las cosas adelante. Y es justo ahí, en ese punto, donde según Hayek, la libertad empieza a desaparecer. Y en el corazón de toda esta preocupación hay un principio clave, lo que se conoce como el imperio de la ley. Ojo a la frase de Kant, que lo resume perfectamente. La libertad es tener que obedecer solo las leyes, no a otras personas. Es decir, leyes generales, iguales para todos, no las órdenes arbitrarias de un jefe o un político. Pues bien, aquí es donde, según Hayek, la planificación económica choca de frente con el imperio de la ley. El problema, para él, es que un planificador no puede dirigir la economía solo con reglas generales. Tiene que tomar decisiones súper específicas a cada momento. ¿Qué fábrica produce tornillos y cuál produce camisas? ¿Quién se lleva de acero? ¿Qué salario es justo para un panadero? Todas estas decisiones no se basan en una ley escrita, sino en el criterio personal, en la decisión arbitraria de la autoridad. Y eso para él es lo que va desgastando la libertad. Esta tensión se ve de forma clarísima con un ejemplo que el propio Hayek usa en el libro, que es la diferencia entre dos tipos de seguridad. A ver, Hayek distingue entre dos conceptos. Por un lado está lo que él llama seguridad limitada. Esto es básicamente una red de seguridad mínima para todos, para que nadie caiga en la miseria más absoluta. Y esto, él pensaba que era perfectamente compatible con la libertad. Pero luego, por otro lado, está la seguridad absoluta, y esto es muy diferente. Es garantizarle a un grupo concreto, no a todos, un nivel de vida o unos ingresos específicos. Y claro, según él, esto solo se puede hacer controlando el mercado, y al final se convierte en un privilegio para unos pocos, que se paga con la libertad y la seguridad de todos los demás. ¿Y por qué? Pues porque, pensemos un momento, para garantizarle los ingresos a un grupo de agricultores, por ejemplo, el Estado tiene que impedir que otros compitan. Tiene que prohibir que entren productos más baratos de fuera o que nueva gente se ponga a cultivar lo mismo. Es decir, proteger a un grupo implica por narices quitarle oportunidades y libertad a otro. Es un juego de suma cero. Así que al final, el verdadero legado de este libro no es el de una profecía que no se cumplió. Es algo mucho más profundo. Es el planteamiento de una pregunta fundamental, una que sigue ahí,
sobre cómo queremos organizar nuestra sociedad. Venga, vamos a repasar las ideas clave para que no se nos escape nada. Primero, el argumento de camino de servidumbre es una advertencia lógica, no una profecía. Segundo, la crítica va dirigida a la planificación económica total y centralizada, no a cualquier ayuda social o estado del bienestar. Tercero, el meollo del asunto es el choque entre el imperio de la ley, leyes iguales para todos, y el poder arbitrario de los planificadores. Y cuarto, todo este debate nos pone delante de una tensión que no se ha resuelto, la que existe entre dar seguridad absoluta a unos pocos o preservar la libertad para todos. Al final, si dejamos de lado a Hayek, las etiquetas de socialismo o capitalismo, la pregunta de fondo que nos deja su obra sigue ahí, flotando en el aire. Y es esta: ¿dónde se traza la línea? ¿Dónde pone una sociedad el límite entre dar seguridad y proteger la libertad? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y que cada generación, en cada sociedad, tiene la obligación de volver a contestar.